De hecho, podríamos decir que mucha gente en la época de Nietzsche se murió sin escuchar una orquesta. Nietzsche vivía en Europa y en Europa el acceso al consumo para las personas de clase media o por lo menos que tenían un dinero en el bolsillo, como era el caso de Nietzsche, era mucho más sencillo que para alguien que vivía en Latinoamérica, por ejemplo en el Río de la Plata, y no tenía prácticamente acceso al consumo de la música. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a hablar de una frase porque me interesa compartir con ustedes algo de lo que yo había compartido en el contenido exclusivo, en el Facebook de contenido exclusivo de Filosofía en Minutos. Hoy quiero hablar de una frase que discutíamos en este grupo de contenido exclusivo, de este libro de Nietzsche que se llama Más allá del bien y del mal. Es uno de los libros más conocidos de Nietzsche y para mí es el libro con el que deberías empezar a leer si es que querés profundizar Nietzsche. Hay una parte donde Nietzsche tiene un montón de frases, un montón de reflexiones que son como frases perdidas que parece un Twitter. Es como que de repente se instaló un Twitter Nietzsche y empieza a tirar tweets y a tirar frases y reflexiones que se titula esa parte aforismos. Dentro de esos aforismos está el más conocido de todos los aforismos de Nietzsche quizás, que es: sin música la vida sería un error. Sin música la vida sería un error. Vamos a tratar de desmenuzar esa frase y vamos a tratar de hablar algo de lo que discutíamos en esas clases exclusivas. Yo quiero explicar algo con respecto al contexto de la frase, porque cuando Nietzsche dice sin música la vida sería un error, no está diciendo exactamente lo que hoy dice una persona que tuitea sin música la vida sería un error. No está diciendo lo mismo que dirías vos si desde tu Instagram pones una foto que dice sin música la vida sería un error. No, está diciendo lo mismo que pensaría cualquiera de nosotros al escuchar en un centro musical una música de nuestros artistas favoritos. Es decir, Nietzsche está ubicado en un siglo XIX donde tenemos que contextualizar algunas cosas. Primero y principal, Nietzsche era un extraordinario músico. Sabemos que más o menos a los 35 años, Nietzsche tuvo como única compañía en su casa un piano. Y él, como era ejecutante de piano, probablemente ese era su centro musical, ese era su Walkman, ese era su aplicación para escuchar música online. Ese piano que tenía ahí era toda su relación con la música, porque sabemos que Nietzsche también era bastante ermitaño, era una persona que no se relacionaba tanto con el mundo. Entonces, ahí tenemos a un Nietzsche que era un gran ejecutante de piano y era un gran ejecutante de música. Pero también, además de este contexto personal de Nietzsche, tenemos que hablar de qué significaba la música en el siglo XIX. Por favor, tratemos de trasladar nuestra mente hacia un mundo previo y anterior a dos fenómenos culturales importantísimos. Uno de esos fenómenos culturales es la invención del vinilo. Y el otro fenómeno cultural importante es la irrupción del pop dentro de la música. En la época de Nietzsche, la única música que se conocía era la música que el ejecutante musical, el músico, podía producir. No como hoy, que accedemos a la música a través de dispositivos que nos transmiten música que ha sido grabada. Nietzsche solo podía conocer la música por ejecutantes, y él era uno de los ejecutantes. Nietzsche era una persona que, del mismo modo que todas las personas de esa época, tenía serios problemas para poder acceder a escuchar una orquesta. De hecho, podríamos decir que mucha gente en la época de Nietzsche se murió sin escuchar una orquesta. Nietzsche vivía en Europa y en Europa el acceso al consumo para las personas de clase media o por lo menos que tenían un dinero en el bolsillo, como era el caso de Nietzsche, era mucho más sencillo que para alguien que vivía en Latinoamérica, por ejemplo en el Río de la Plata, y no tenía prácticamente acceso al consumo de la música. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy nosotros, simplemente por tener conexión a Wi-Fi, podemos acceder a un mercado mundial de música y cualquier persona hoy puede consumir música, pero en la época de Nietzsche no había cosa más elitista que el consumo de la música, ya que solamente algunas personas que podían pagar la entrada para ir a un teatro podían acceder a la música. Y en algunos pueblos de aquí, de la zona del Río de la Plata o de Latinoamérica, en las ciudades más importantes incluso, la mayoría de las personas no tenía el dinero o no tenía el teatro construido todavía.
No tenía el teatro construido donde poder ir a escuchar aunque sea una vez en la vida la orquesta. Entonces Nietzsche, al decir esto, está diciendo que todas las personas que por X motivo no pueden acceder a la música, esas personas están viviendo en una vida de error, de un modo poético lo está diciendo, como que la vida es muy trágica y muy triste cuando uno no puede acceder a ese consumo de música. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer un análisis histórico también de la música desde la época de Nietzsche hasta hoy. Porque les acabo de decir que en la época de Nietzsche, para consumir música tenías que encontrarte con un ejecutante, con alguien que toque una guitarra, con alguien que toque un piano o con alguien que esté en una orquesta. Y ahora tenemos que ingresar en lo que fue la invención del vinilo en el siglo XX. En el siglo XX se inventa el vinilo y esta invención revoluciona la historia de la música. ¿Por qué? Porque una persona podía consumir canciones en vinilo y, por ejemplo, escuchar 12 canciones de una larga duración que se conocía como long play. Y si escuchaba un simple, escuchaba una canción de un lado y otra canción de otro lado. Esto que hoy nos parece irrisorio, porque en nuestras listas de reproducción del celular tenemos 3.000 canciones, era lo más lindo que le podía ocurrir a una persona en el año 1950, en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80. ¿Por qué era tan importante esto? Porque las personas podían consumir, por ejemplo, si le gustaban los Beatles, podían escuchar muchísimas canciones de ellos simplemente pagando por eso. Algo que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos no pudieron hacer. Entonces, esta invención ya hace que la música se popularice en el mejor sentido del término. Ya no es algo de teatros, ya no es algo de élite, no es algo de orquestas tampoco. La música es algo que se empieza a popularizar y el pueblo no solamente empieza a consumir música a lo largo del siglo XX, sino que además el pueblo empieza a producir música. Antes solamente producían música las personas que iban a un conservatorio o que iban a un lugar donde les enseñaban a tocar el violín y bien lo hacían, ¿no? Ejecutaban música porque estudiaban muchísimo tiempo. Ahora, alguien agarra una guitarra y si canta más o menos bien, como el caso de Gardel, viene una productora de vinilos, una productora de discos de pasta y le hace grabar un disco. Y esa persona que forma parte del pueblo y que quizás en la época de Nietzsche nunca hubiese podido tocar en una orquesta, hoy es ídolo popular a través de los vinilos. Y la gente consume su música a través de los vinilos y accede al arte musical como en la época de Nietzsche no se podía acceder. Ahora, si esto nos parecía poco, la invención del vinilo, en la década del 90, precisamente yo, si no me equivoco, a la Argentina llega en el año 1991 con un disco de Soda Stereo, empieza la tecnología del CD. El CD, que acá viene todo un debate, pero simplemente voy a decir esto. Yo pertenezco a la generación que escuchó en vinilo y que después escuchó en CD. El CD, a mi modestísimo entender, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es mucho más fuerte, porque tiene formato WAV, o lo que conocemos hoy por formato WAV, y porque realmente yo tuve la posibilidad de escuchar en vinilo toda mi niñez, incluso parte de mi adolescencia, y después me compré una reproductor de CD y arranca la época del CD, donde para mí es lo mejor que ha creado la humanidad para escuchar en altísima resolución. Esto hace que muchísimas personas puedan acceder aún más a música de alto nivel. Y después viene la digitalización. La digitalización es una etapa tan lejana en la época de Nietzsche que para mí en algún punto no tiene ningún sentido hoy aplicar a nuestras listas de reproducción de Spotify la famosa frase de Nietzsche: sin música la vida sería un error. ¿Qué quiero concluir y qué quiero inferir en este video? Que creo que muchos de nosotros estamos diciendo: ay, sin música la vida sería un error, mientras escuchamos, qué sé yo, Aerosmith, mientras escuchamos Nirvana, mientras escuchamos cualquier cosa que pueda al cual podemos acceder a través de alguna de estas plataformas digitales de música, o a través de CD, si es que nos gusta comprar CD, como es mi caso, o a través de las personas que les gusta consumir vinilos también, que han vuelto los vinilos. No es exactamente el sentido que le quiso dar Nietzsche. Que nosotros le podamos dar un sentido nuevo, es verdad, porque cada uno de los textos de la filosofía uno los puede replantear. Cada uno de los textos de la filosofía uno puede volver a analizarlos, puede deconstruirlos y volver a construir cosas, pero tenemos que entender que cuando Nietzsche dijo esto, lo dijo por la cantidad de gente que a lo largo de la historia de la humanidad quedó imposibilitada de poder acceder a la música, sencillamente porque no podía ir a un teatro, sencillamente porque no podía nunca escuchar un ejecutante. Nosotros formamos parte de esa milagrosa etapa de la humanidad, de esa etapa de la humanidad tan privilegiada que hoy
escribe simplemente en un buscador y puede acceder al 90% del mercado mundial de la música. Hagámoslo con inteligencia. Hagámoslo buscando lo mejor que podamos buscar y no caigamos en, si quieren hago otro video sobre este tema, en lo que se caía en los 80 y en los 90, que es permitir que los medios masivos de comunicación elijan mi playlist. Permitir que los medios masivos de comunicación me digan a través de sus canales y a sus cadenas mundiales qué es lo que tengo que escuchar y qué es lo que está de moda. Porque tranquilamente podríamos hacer un video relacionando Foucault con esta frase: se escucha hoy tal artista, está de moda tal artista. Foucault tiene mucho que decir al respecto y si quieren, en el futuro hago un video, díganme en los comentarios, relacionando algunas frases de Foucault, algunos pensamientos de Foucault con esta idea de se está escuchando, es lo que se escucha, es lo que está de moda, como si eso fuera completamente inocente y no una manipulación poderosa de nuestros gustos musicales. Esta reflexión que hicimos sobre el pensamiento de Nietzsche es para que debatamos debajo, mis queridos amigos. Y si quieren más allá del bien y el mal en PDF de Nietzsche, y si llegaste hasta el final del video, comenta abajo: quiero el bien y el mal. ¿Te vas a acordar? Quiero el bien y el mal. Y si tengo 50 comentarios, voy a subir el link con el PDF como hice ya con el Parménides y el Sofista en el video anterior, ¿sí? Así que si fuiste lo que me pediste, el PDF del Parménides y el Sofista, te vas al video anterior y vas a ver que ya está linkeado el Parménides y el Sofista. Mis queridos amigos de Filosofía en Minutos, gracias por estar al otro lado. Espero que les haya gustado este video donde reflexionamos sobre la frase más conocida de Nietzsche. En los comentarios me dicen lo que piensan al respecto y sobre todo si quieren que analice otras frases que están circulando por todas las redes sociales de Nietzsche. Hasta el próximo video, mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y esto se llama Filosofía en Minutos. Chao.